Es un honor realmente Gra que usted esté con nosotros. Gracias, Milares. El maestro Bartolo García estudió en nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo, hizo su licenciatura en letras, en la cual se graduó con honores, donde también realizó una licenciatura en lenguas modernas y una maestría en educación superior. Cursó un doctorado en la Universidad Complutense de Madrid en filosofía y letras. Es autor de varios textos didácticos que nosotros le damos mucho uso en nuestras aulas. Muchísimas gracias. Ay, sí, esa redacción excelente. Lo bueno es que él va innovando esos textos, eso es lo importante, que lo va revisando e innovando. Como docente nosotros le sacamos mucho provecho a esos textos. Es profesor de varias universidades y todavía es docente en nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo. Yo sé que ellos van a seguir investigando más sobre Bartolo García, pero lo más importante está dicho, maestro. Así es. Ok. Ya puede iniciar. Ya yo sé que muchos se han adelantado y han ido investigando sobre ese maestro que nos acompaña hoy. Muchísimas gracias, Ramona. Realmente eres una persona muy entusiasta. Yo creo que Ramona es de las personas que contagian con su entusiasmo y su espíritu positivo hacia las cosas. Realmente, y buenas tardes a todas y a todos. Casi siempre digo cuando me encuentro con maestros y maestras que para mí eso es un privilegio. Y más en estos tiempos donde la gente casi tiene que rogar. Tiene casi que rogar que lo escuchen o los lean cuando habla o escribe algo con sustancia. Porque la gente lo que está es en las baratijas, en las boberías y en las obscenidades. Realmente yo, de lo que más he investigado, después que Ramona Milady me hizo la gentil invitación, es precisamente de lo que yo le llamo un antidiscurso que está permeando todas las sociedades. Para serle franco, yo no había disertado, o no he disertado todavía, así per se, sobre el discurso académico, sino que tenía ideas inconexas, ideas por aquí, pero me gustan esos desafíos, porque me llevan a meditar, a reflexionar y normalmente a producir algún texto. Entonces, el discurso, cuando uno habla de discurso académico, lo primero que uno tiene que pensar de dónde viene la noción de que exista un discurso académico. Y cuando uno entra a investigar, a ver si otros han hablado de discurso académico, se encuentra que es muy poco lo que se ha dicho así per se de ese tema, de manera que ha sido un acierto de quien se le haya ocurrido la idea de que habláramos de eso, porque así como discurso académico no se ha hablado tanto. Y lo que se ha hablado, por lo menos lo que he encontrado, está un tanto divorciado de lo que realmente es el discurso académico, porque se imaginan que el discurso académico es un profesor hablando en el aula, más o menos por ahí, como veremos más adelante para llegar. Entonces, para hablar de discurso académico, uno tiene que irse a Batín. ¿Por qué a Batín? Porque es este autor, este intelectual, quien propone una teoría de los géneros. Saben que por mucho tiempo, cuando se hablaba de género, se estaba pensando en la literatura. Se hablaba de los géneros literarios. Batín dice, no, es un concepto erróneo. Los discursos surgen de acuerdo a las necesidades de las comunidades. Cada comunidad, cada núcleo humano produce un tipo de discurso. En lingüística clásica hablábamos de estilo, de los registros, ¿verdad, Genaro? De esos sociolectos, geolectos, pero ese es un enfoque que se quedaba más en hasta la oración, en los léxicos sintácticos, nada más. Pero Batín dice, no, es que los núcleos humanos
de acuerdo a sus necesidades, producen un tipo de discurso, que tienen incluso su propia estructura, tienen su propia forma. Por ejemplo, ustedes van a encontrar que los miembros de una comunidad religiosa tienen una forma de escribir o de producir discursos orales o escritos. Usted va a reconocer un testigo de Jehová, un adventista, un pentecostés, un católico, dependiendo. Los católicos van a hacer sermones y tienen su estructura. Los evangélicos hablan del mensaje y a cada uno pero tiene su estructura. Una oración evangélica no es exactamente una oración de los católicos, tiene su forma de estructura. Podríamos hablar entonces de los géneros religiosos y dentro de esos géneros se produce un tipo de texto, porque los géneros se dividen o en subgénero o en tipología textual, porque cada género produce tipos de discurso o de texto. Si nos vamos a la comunidad periodística, usted va a encontrar que el periodismo produce tipos de discurso específicos y dentro de esos discursos periodísticos varían el editorial, el reportaje, el artículo de opinión, etcétera, y tienen su estructura específica. Dice Batín que eso es una ventaja porque cuando usted domina la estructura de un discurso, de un género discursivo, ya usted tiene una plataforma, tiene un formato para producir sus ideas y no se van a digregar. O sea que sí, yo creo que un gran aporte de Batín cuando dice que lo primero que usted tiene que tratar de descubrir la estructura y las formas canónicas de esos discursos que surgen en esa comunidad. Entonces, la comunidad académica produce sus discursos, variante, cátedra, examen, etcétera. De eso hablaremos más adelante. Entonces, ¿qué será el discurso académico? Entonces, el discurso académico se va a producir dentro de la academia. Va a tener una forma muy específica. Fíjense que si ustedes buscan en internet, les va a decir que el discurso académico es un tipo de discurso oral. Puedo encontrar que sean oral. Presenta unas características muy diferenciadas y estamos de acuerdo, pero habla de un emisor único y eso no es verdad. Eso está concibiendo con un profesor hablando ahí y los otros escuchando, frente a un receptor múltiple que serían los estudiantes. Es que es un discurso unidireccional, eso tampoco es verdad, o sea, no es correcto. Estoy sintetizando lo que encontré. Y ustedes entran en internet y van a encontrar eso. Y ustedes verán que eso es totalmente erróneo. Eso es tal vez de principio de siglo. Que el contenido planificado es tal. Por ejemplo, ustedes van a ver a Esther Forgas en la revista Yetres y que es uno de los artículos que encontré, y van a encontrar que eso es lo que habla. Ahora, mucha gente cree que el discurso docente es un profesor hablando, como ahí. Los estudiantes escuchando, craso error. Hace mucho que la didáctica incluso desterró esa visión del discurso unilateral, que el profesor habla y los estudiantes escuchan. Recuerdan a Paulo Freire y la llamada educación bancaria. No sé si han oído ese concepto de educación bancaria, que de banco, los estudiantes en un banco escuchando y el profesor hablando. Eso hace mucho que se superó. Esa visión del discurso académico basada en eso, ni siquiera la didáctica lo sostiene. Ahora, ¿cuál es mi visión? Si quieren una definición así de entrada, para que nos orientemos. El discurso académico, en toda su variante, son los textos orales y escritos que se producen en las aulas y fuera de las aulas, para fortalecer el proceso docente. En las aulas, por ejemplo, se van a producir, le decía ahorita, una tipología textuales específica, como es común en los géneros literarios. Por eso se puede hablar de bloque de género, donde cada subgénero sería una tipología textual, o de género discursivo, y que dentro de los géneros discursivos se produzcan los tipos textuales. ¿Qué tipo de texto entonces se producen en el aula? Las cátedras, ¿verdad?
conferencias magistrales, los profesores podemos dar, diálogos, sobre todo diálogos. El discurso docente en el aula debe ser eminentemente dialógicos, preguntas y respuestas, exposiciones de los estudiantes, que eso yo lo critico mucho, esa multitud de estudiantes poniendo ahí cosas que han copiado en internet. Cuando me refiero a exposiciones de estudiantes, un estudiante, no dos, uno, mucho menos 3 o 4, debería ser una exposición bien dirigida, producida por ella, no copiada de internet, como hacen, que cogen un paquete de estudiantes, copian aquí. El profesor Genaro ha pasado trabajo con eso porque es un especialista descubriendo copy-paste. Que pegan y pegan aquí, etcétera. Eso no es exposición, y veremos más adelante que no. Cuando hablo de exposición es discurso construido por los estudiantes y expuestos en el aula. Ojalá que individualmente. Prácticas, el examen es un tipo de texto. El profesor puede preparar concursos, debates y una infinidad de eventos. Todos esos eventos son tipos de textos que se producen en el aula. Eso es, así se manifiesta el discurso académico en el aula. O sea, los discursos, los géneros discursivos se manifiestan de manera específica en texto, en tipo de texto. En ese tipo de textos que acabo de decir, se manifiesta el discurso académico en el aula. Ahora, fuera del aula también hay discurso académico. Están los libros, que agradezco mucho a Miledis, a Ramona Miledi, su deferencia. Es un discurso en los libros de texto que dice que utilizan, utilizan el mío, me consta que lo usa también algunos otros profesores, Genaro ni se diga, también nuestra colega, prima de Genaro Polanco. Es un discurso académico. Escribir un libro de texto o un manual o lo que fuera, no es un libro cualquiera. Tiene una estructura y una forma de explicación distinta. Fuera del aula están los instructivos. Los profesores podemos preparar, no guía, yo soy opuesto a esa guía, después eso lo podemos discutir, instrucciones que guían al estudiante en libertad, no arigones para manipularlo como las llamadas la tradicional guía, que es arigones y antiojera para que no vean para otro lado. Un instructivo da instrucciones, marca camino, pero deja que el estudiante vea con sus propios ojos para donde quiera mirar y como quiera hacer las cosas, pero tiene ahí unas pautas que lo ayudan. Esos instructivos ayudan es un tipo de texto que ayuda a producir otro texto. Los ensayos, antes hablábamos de seminarios, pero ya hoy hay diferencia entre ensayo y seminario. Los ensayos son más libres, más experimentales, los seminarios son ya a veces más discutidos, etc. Los seminarios son eventos académicos fuera del aula. También se pueden dar seminarios en el aula. Las conferencias pueden ser en el aula, pero también pueden asistir a conferencias. Por ejemplo, este es un aula virtual, se podría decir, pero muy bien pudimos haber invitado a otras personas y hacerlo abierto. Congresos, los congresos son, hay congresos académicos y congresos profesionales. Participación en los entornos virtuales de aprendizaje, o sea, en lo llamado EVA, que hoy entran y producen discurso académico en los entornos virtuales de aprendizaje, o sea, las plataformas. O la plataforma es un tipo de entorno virtual. Folletos y los llamados materiales didácticos, que yo lo critico de manera despiadada, porque material didáctico quiere decir cualquier cosa que no sea libro. Es una forma que se han inventado para evitar que los estudiantes vayan a los libros. Le llaman, te puse un materialito por ahí. ¿Viste el material? Prepárale un material. Cualquier cosa que no sea libro le llaman material. Pero ok, de todos modos es un texto académico. O sea, folletos, copias pirateadas de libros, plagios, fragmentos de libros, fotocopias de artículos, todas esas digamos, prácticas poco ortodoxas, le llaman también materiales didácticos. Y son discursos, criticables, pero discursos. Fíjense, todo eso implica entonces que el discurso académico sea amplio, muy amplio y rico.
tal vez esta tarde estamos inaugurando una etapa del estudio académico real en República Dominicana, porque estamos meditando ya desde la teoría del discurso, desde la didáctica y desde la semiótica, un enfoque. Se pueden enfocar de distinta manera, pero mi enfoque va a andar por ahí. Ya se habrán dado cuenta que es eminentemente discursivo, porque para hacer el enfoque del discurso académico hay que irse a una teoría del discurso. Entonces uno dice, siendo tan amplio, hay que caracterizarlo. La primera característica que ya ustedes están descubriendo del discurso académico es que es muy diverso. Fíjense de dónde la fuente de la diversidad, porque hay dos actores principales que producen discursos. No son todos los discursos que se producen en la academia, porque los discursos que se producen en la parte administrativa, desde mi enfoque, no son académicos, son en la academia, pero esos memorando, etcétera, son los discursos que van a mejorar o van a incidir en el proceso docente. A quienes le llaman discurso docente, pero es muy limitado. O sea, el discurso académico lo producen estudiantes y profesores, los dos. Y ya eso de por sí da cierta diversidad, porque es muy diverso el discurso de los estudiantes frente a los profesores, pero el discurso de los profesores también es diverso entre sí y el de los estudiantes también. Por ejemplo, los estudiantes van a producir discursos diferentes dependiendo de la asignatura en que estén, dependiendo incluso del nivel en que estén, dependiendo de la carrera que estén. Es muy diverso dentro de los estudiantes, y los profesores también producirán discursos distintos dependiendo de la asignatura que impartan, de su formación profesional, de incluso la carrera en que estén. Es un discurso entonces muy diverso, abarca mucho. Segundo, es un discurso especializado y gradual. Especializado, es bueno que subrayemos eso, porque a veces en las aulas se hablan muchas chácharas, que eso no debe ser parte, eso se hablan muchas opiniones de sentido común y hasta impertinencias. Digamos que esas son pajas dentro del discurso, que ojalá vayamos eliminando. Opiniones académicas, opiniones científicas, opiniones sustentadas, está bien, pero es que se habla de todo. No es que no se haga un chiste de vez en cuando y se haga una chercha, pero una clase no puede ser una chercha. Eso no es discurso académico. Tiene que ser un discurso, entonces, especializado. Quiere decir que está basado en un área de conocimiento, que se ha profundizado en esa área el profesor y que lleva a los estudiantes a que vayan también profundizando. Y es gradual. ¿Por qué? Porque el estudiante que está en el inicio de la carrera no tiene el mismo desarrollo que el que está en el medio o el que está al final. De manera que el discurso de los estudiantes también es gradual, va propendiendo hacia la especialización cada vez más. Y también el docente va gradual dependiendo de la asignatura que va impartiendo. No es lo mismo letra básica o introducción a las ciencias sociales que, por ejemplo, morfosintaxis o semiótica. Son discursos más especializados, de manera que el discurso académico es especializado y se va desarrollando de manera gradual. Esa es la segunda característica. Otra característica importante es la discreción. Es un discurso discreto. Pero en epistemología, cuando hablamos discreto, es una metáfora. Nos imaginamos que el indiscreto habla hablando de todo, ¿verdad? Lo que es y lo que no es, lo dice todo. Ahora, cuando una palabra es discreta, es una categoría que dice lo que debe decir, que no está adivinando. Es un discurso basado entonces en categorías. Que si está hablando de morfosintaxis, cuando habla de sintagma, sabe, es una categoría discreta. Todo el que sabe morfosintaxis sabe lo que es un sintagma. Si está hablando de signo, no es lo que se quiere inventar, lo que usted crea que deba decir, sino lo que está establecido. La discreción en el discurso académico le viene dada
por el manejo del sistema categorial de cada asignatura. Cada asignatura tiene un sistema categorial, tan así que muchas veces los profesores se limitan a hacer preguntas sobre el sistema categorial. ¿Qué es tal cosa? ¿Qué es lo otro? ¿Qué es esto? O sea, se quedan en lo que podemos llamar metalingüística. En los exámenes metalingüísticos, y no solo en letra, porque en biología usted dice, ¿qué es la biología? ¿Qué es una célula? ¿Qué es una simbiosis? Eso es metalingüística. Están viendo, tratando de ver si conocen el sistema categorial. Y ese sistema categorial es que hace discreto el discurso académico. Es muy importante. Yo recuerdo que el profesor Carlisle González, cuando era coordinador de la cátedra de lingüística, él se preocupaba mucho que los profesores que fueran a entrar al departamento dominaran las categorías. Para él era fundamental, y yo estoy de acuerdo. Que dominen, si hablaban cosas generales donde debían hablar de una categoría específica, ya él les restaba punto. Donde iba signo no podía decir señal. Donde iba sintagma no podía decir sustantivo. Donde iba modificador directo no puede decir adjetivo si estamos hablando de funciones. Hay una conferencia que tengo. De manera que el sistema categorial es importante, aunque no podemos circunscribir, limitar la docencia al sistema categorial, pero es importante que los estudiantes lo manejen para que su discurso sea preciso, porque esa discreción le da precisión. Una cuarta característica, y lo estoy caracterizando porque esto puede servir de luz para que los estudiantes y los profesores manejen bien el discurso. Porque esto le puede servir de herramienta a los profesores para manejar su discurso en el aula y conducir a los estudiantes a elevar, a enriquecer, a perfeccionar su discurso académico. Y perfeccionar el discurso académico quiere decir hacerse cada vez más profesional, hacerse cada vez más un profesional de calidad. Yo creo que el discurso académico debe ser original. No es que la originalidad no es que todo lo que vayamos a decir es nuevo. Claro está que si estoy impartiendo una asignatura, yo manejaré conocimientos que otros ya han manejado. Pero mi originalidad está en saber qué le pertenece a otro y qué me pertenece a mí. En cómo yo manejo eso y lo critico y lo enriquezco si es necesario. Porque uno se puede apropiar del conocimiento, porque hay una masa de conocimiento que es común, que es como un tesoro, es como un patrimonio de esa ciencia que nos corresponde a todos. El conocimiento lingüístico es un patrimonio que está ahí, que lo podemos manejar, pero hay que manejarlo con creatividad. Cuando usted coge, copia y pega, usted no está manejando ni con honestidad ni con originalidad. Cuando usted simplemente repite como profesor y como estudiante lo que dijo otro autor, falta originalidad. Esa parte no está mal, está bien, pero imprégnele su sello personal. Trate de trascender un poco, de profundizar, de ir un poquito más allá de lo que dice, de lo que está enunciando o está exponiendo. Una quinta característica es que el discurso académico es explicativo. A los maestros se nos nota de lejos, hasta fuera del aula, porque es que tendemos a explicarlo todo y eso está muy bien. El discurso académico no podemos pretender que la gente adivine lo que queremos decir. Nosotros nos preocupamos en dar incluso método, en dar técnicas, en explicar cómo hacer las cosas, etcétera. Observen el discurso académico real, verdadero, auténtico, de calidad. Normalmente tiende a explicar. Tanto así que los profesores a veces estamos escribiendo artículos que no son académicos, que ya son de ciencia, y a veces explicamos un poquito más la cuenta. Pues yo prefiero eso, un exceso de explicación, no de repetición. Porque explicar mucho no es repetir lo mismo, sino presentar distintos aspectos
distintas formas, distintos caminos para comprender o para acceder y manejar el conocimiento. Por esa misma línea, llegamos también a otra característica muy cercana a la explicatividad, que es la argumentación. El discurso académico argumentativo también. ¿Por qué argumentativo? Miren, basta que un profesor dé un ejemplo cuando ya eso. El ejemplo es una forma de argumentar. Y si algo hacemos mucho los profesores es que damos ejemplo. La forma más común de nosotros los profesores argumentar es ejemplificar, y eso está muy bien, porque a veces recuerden que ejemplificar es degradar el concepto e ir de lo particular, que es el ejemplo es algo particular, volver hacia lo general, pero el concepto es general. El concepto va de lo particular a una general, a crear un concepto general. Entonces el ejemplo lo que hace es que degrada el concepto para que lo puedan entender. Un buen ejemplo es un buen argumento. Damos datos estadísticos, razonamos. Eso es importante, esa característica argumentativa, que las cosas no sean porque la digo yo, porque es palabra de Dios. En las iglesias está bien, pero en el aula no. Recuerden que Batín habla de género discursivo por eso, porque que son formas distintas. La forma de argumentar en una iglesia es muy distinta a la de argumentar en un aula. Un buen argumento en una iglesia, tal vez el mejor argumento es una cita bíblica. Pero en la academia, el mejor argumento es el razonamiento. Ni siquiera la cita de autoridad tiene tanta fuerza como el razonamiento. Pero bien, no puedo detenerme mucho ahí porque eso solo daría una conferencia. Lo que quiero es presentarle una visión del discurso académico para que entendamos que fue acertada la decisión de reflexionar sobre el discurso académico, porque incluso podría haber una asignatura que se llama el discurso académico, donde cada característica podría ser un tema, que podría incluso ligarla a la docencia y decir, pero ¿cómo logramos entonces que los profesores sean argumentativos y que los estudiantes también sean argumentativos? Se da una clase. Intertextual. El discurso académico debe ser intertextual, o sea, conectar los textos, atribuir el conocimiento. El conocimiento, la atribución del conocimiento es un acto importante. O sea, si estoy hablando de semiótica, hay conocimiento que tengo que atribuírselo a Charles Sanders Peirce, a Saussure, a Louis Henslev. Fulano dijo esto y esto. Eso es atribución de conocimiento y eso ayuda a que los estudiantes se vayan dando cuenta que el conocimiento está interconectado, que esa interconexión del conocimiento, eso le llamamos intertextualidad, que el conocimiento así por parcela o flotando no tiene sentido hoy. Por eso los profesores tenemos que hacer un esfuerzo por citar, no citar por citar, sino por atribuir conocimiento y reflexionar sobre ese conocimiento, citar los libros fundacionales de cada asignatura. Cada asignatura tiene libros canónicos. Cada asignatura tiene un libro que la fundó. Hay que partir de los libros fundacionales. Después seguir con los otros libros canónicos dentro de la asignatura. No es que usted va a citar a todo el mundo, cualquier folletico que encontró por ahí, porque fulano, mi amigo, tiene un libro, déjame meterlo aquí. No, debe haber un criterio para que los estudiantes vayan descubriendo que el conocimiento forma un sistema. Por eso los estudiantes tienen tanta dificultad cuando están haciendo tesis por citar. ¿Qué es lo que hacen? Muchas citas, un bollo de citas por ahí, de que es el marco teórico. Un montón de citas, porque el profesor no ha dado el ejemplo con su propio discurso en el aula. Nosotros tenemos que ser ejemplo. Entonces, tenemos que preparar clases. Y esa clase tener fichas, si hay que tenerla, eso no es nada. De todos modos, hoy la ficha electrónica son casi un chivo electrónico. La gente tiene
Por ejemplo, esa llamada, se habrán dado cuenta que yo ni siquiera diapositiva preparé, fue a propósito, porque hay un exceso. Yo le llamo, hay quienes le llaman muerte por PowerPoint de discurso. Mientras más diapositiva, menos discurso, y estamos hablando de discurso académico. La gente no se aprende su discurso para entonces leerlo en pedacitos en PowerPoint. Entonces, pero no es que no sea legítimo, usted puede tener ahí cosas fundamentales, cita, o en una fichita lo antiguo, si no se acuerda muy bien, pero usted hace el esfuerzo y se lo aprende. Eso es, tal vez dentro de 10 años yo tendré que tener mi fichita ahí, que ya no recordaré tanto, pero mientras tanto hago esfuerzo y el cerebro hace las conexiones. Hay que citar, hay que enseñar a los estudiantes que tienen que aprenderse el título de los libros, incluso a pronunciar bien el nombre de los autores. Eso es parte del conocimiento depurado. Saber las editoriales. Estudiantes y hasta profesores te mencionan un libro, tú dices, ¿de qué editorial? ¿Que de qué editorial? Porque ni siquiera saben que parte del conocimiento, del manejo del conocimiento es manejar la editorial. ¿Qué editorial? No hay esa cultura, porque esa editorial es responsable y es importante. Y para que haya intertextualidad y atribución de conocimiento, esos son detalles que hay que tener pendientes. O sea, en otras palabras, hacer referencias, aprender a referenciar. Cuando usted hace referencia, usted está atribuyendo conocimiento y es una forma académica de manejar el conocimiento. Eso forma parte muy importante del discurso académico. El discurso académico también tiene que ser transparente. Esta viene siendo como la octava característica, transparente. Esa transparencia quiere decir que usted no está agachado robándose pedacitos de texto por ahí. Y si lo hace, usted lo dice. Y eso es ser transparente, es decir, mi discurso, mi tarea aquí fue buscar, me lo han dicho y yo se lo he aceptado, fue buscar en internet una serie de artículos, los cuales reseño y al final hago un breve comentario. Perfecto. Eso es transparencia. Usted no está agachándose y tratando. Y también honesto. La transparencia y la honestidad andan juntos. El discurso tiene que ser transparente y honesto. Porque la honestidad ayuda a la transparencia. Ahí usted está siendo honesto y honesta y está siendo transparente. Por eso se dice que en la introducción, sobre todo en el discurso científico, pero yo diría que en el académico también, hay que delimitar hasta dónde llega. Es decir, yo no pude preparar el tema en toda su extensión porque no contaba con el tiempo. Me voy a limitar al discurso de los profesores y de los estudiantes. Hacer una enunciación general por falta de tiempo. Usted está diciendo, porque usted no está privando en que usted se la sabe toda. Usted no está obligado a sabérselo todo. Nadie se le puede pedir eso. Ni siquiera los que le piden eso a ustedes se lo saben todo. Entonces, total, no se sienta presionado. Ahora, si usted tiene que saberse bien lo poco o lo mucho que va a manejar. Ese sí es un compromiso. Lo demás es chapucería, es falta de rigor, que sería la otra característica del discurso científico ligada a este. Es un discurso riguroso, con rigor. Tiene método, tiene forma, tiene criterio. Si usted expone 5 autores ahí, por lo menos diga qué criterio usted usó para organizarlo. Ya le va dando rigor. Diga qué le va a hacer, qué va a hacer con cada uno, qué aspecto va a estudiar de cada uno, qué camino va a seguir. Un elemento fundamental para que haya rigor es que haya método, que haya procedimiento para hacer las cosas. Entonces, es un discurso riguroso, pero también es un discurso consistente, que es la característica número 10, ¿verdad? Bueno, vamos por la característica 10. Consistente. La consistencia en el discurso académico se la da de que los datos no son esporádicos. No es que esto funciona aquí, pero que un sintagma es un sintagma, a veces no. Si usted dice que, por ejemplo, una inconsistencia, los maestros de letra básica dicen que la comunicación lingüística se basa en signos.
y yo lo defiendo, que la lengua es un sistema de signos. Sin embargo, cuando usted va a el esquema de la comunicación, que ese esquemita lo meten como en 10 asignaturas distintas, usted no encuentra el signo lingüístico en ninguna parte. ¿Y en qué estamos? No le decimos a los estudiantes que la lengua es un sistema de signos y que la comunicación lingüística se da con la lengua y el signo no aparece. Entonces, busquen el signo en la teoría de la comunicación y no aparece. ¿Por qué no aparece? Porque eso no vino de lingüistas, eso vino de ingenieros de la comunicación que no sabían lingüística y metieron otra cosa, metieron dique mensaje, otra. Entonces, una inconsistencia que por un lado se hable de que la lengua es un sistema de signos y que entonces en el esquema de la comunicación lingüística no aparezca el signo. Es una inconsistencia también que por un lado hablemos de mensaje y no sepamos ni siquiera lo que es el mensaje. Si ustedes ponen a observar qué es el mensaje, eso es cualquier cosa. Usted le dice a los estudiantes, lee el siguiente mensaje. Entonces el mensaje parece que es un texto. Después dice, busca el mensaje en ese texto. Ahora, ¿cuál es el mensaje? El mensaje ahora es el contenido, pero a veces lo que es el acto de habla. Entonces ahora te dice, el presidente va a dirigir un mensaje a la nación. En el mensaje tal, entonces una inconsistencia en el uso de la palabra mensaje. Entonces, hay alguna inconsistencia todavía, por ejemplo, en el área nuestra. Que dicho sea de paso, el profesor Carlisle también luchaba mucho porque no hubiera algunas inconsistencias. Por ejemplo, él ha sido tal vez el que me ha luchado hasta la saciedad porque no se confunda la lengua y el lenguaje y el habla. Que se le habla lenguaje en todo y a veces lengua. Es una inconsistencia que por un lado hablamos de que el lenguaje es una facultad humana y que entonces digamos que usted está estudiando lenguaje cuando tal vez lo que está estudiando lengua. Entonces, el discurso académico evita esa inconsistencia manejando también adecuadamente las categorías de cada área. Algo que no es exclusivo del signo lingüístico que se maneja mucho en la ciencia es la objetividad. Y ser objetivo es que usted va a hablar no por capricho, no porque a usted le gusta. Alguien puede decir, ay, pero el mejor equipo es tal, el suyo. La mejor religión es la suya. El mejor hijo es usted. La mejor patria es la nuestra. La mejor comida es la de nosotros. Todas esas opiniones son relativas, son objetivos. Usted lo está haciendo por su gusto. Porque para otro es otro. Por ejemplo, la gente del Cibao hablan cantadito. Nosotros de los del Cibao decimos, los del sur hablan de tal cosa. Hablan con tal acento. Total, todos hablamos cantadito. Lo que es distinto es el canto, es el ritmo. No hay lengua sin canto. No hay lengua sin música. Lo que pasa es que usted cree que la música buena es la de su lengua o la de su dialecto. Y entonces, eso debe ser objetivo, porque usted está basándose en su opinión. La opinión académica es una opinión fundamentada en los hechos. Objetivo quiere decir hecho aquí, los objetos, lo que está ahí. No en lo que está en tu interioridad nada más. Hay una discusión. Nosotros los aguiluchos decimos que las águilas son las gloriosas. Los liceístas dicen que el glorioso es el Licey. Los escogidistas podrían decir que el glorioso es el escogido. Es una discusión pendeja porque es subjetiva. ¿Qué sería? Lo primero que habría que definir, ¿qué es lo que da gloria? ¿Cuáles son las glorias? Y darle un índice ponderativo, una ponderación. Si decimos pelotero que den muchos hits, ¿qué hice? Bueno, pero eso no es lo mismo que ganar un campeonato. Entonces vamos a darle una ponderación objetiva en base a un estudio a cada cosa. Entonces ahí, usted puede ser aguilucho y puede llegar a la conclusión, si es serio, de que el Licey es el glorioso. Y usted puede ser liceísta y en base a unos criterios objetivos puede llegar a la conclusión que las águilas son las gloriosas. Para evitar que dependa de tu gusto y de tu preferencia, el discurso académico entonces crea parámetros, crea indicadores. Incluso se manejó, no sé si todavía el Ministerio de Educación manejaba indicadores de logro, para que los indicadores son señalamiento sobre los datos
sobre los objetos que te dicen si te está acercando o no. La objetividad entonces es lo que te permite comprobar fuera de tu preferencia o de tu gusto cómo son las cosas. El discurso académico también tiene que ser analítico. Analítico en el sentido cartesiano. Usted sabe que para Descartes el análisis es decomponer el todo en sus partes. Fíjense que la ciencia anatómica, ¿cómo comenzó? Hablando que el cuerpo humano tiene 3 partes, ¿se acuerdan cuando éramos niños? Cabeza, tronco y extremidades. Y aquí le confieso algo, yo nunca entendí por qué las manos son extremidades. En realidad no están en el extremo, son laterales. Yo diría o hablaría de extremidades laterales, porque el extremo sí son la cabeza y los pies. En mi mente siempre, ¿cómo que las manos son extremidades? Los extremos son arriba y abajo. Ahora, tal vez lateralmente podríamos hablar de una extremidad izquierda y una extremidad derecha, pero de todo modo, el primer análisis que hace la anatomía es cabeza, tronco, extremidades. Eso es un análisis muy elemental. ¿Por qué hace el discurso académico eso de separar, analizar para Descartes? Recuerden, en un librito se llama El discurso del método, que no lo tenga, búsquenlo, porque eso tiene mucho más valor de que nosotros nos imaginamos. El discurso del método, porque ahí están las 3 reglas del método, yo diría del método académico. El análisis, el análisis, la síntesis, que él la tiene ahí, analizar, y incluso indica cómo sintetizar, cómo analizar, etcétera. Entonces, el discurso académico tiene que ser analítico en el sentido cartesiano. La gente cree que analizar es reflexionar. Dice, yo estoy haciendo un análisis profundo de tal cosa. Tal vez sería en sentido metafórico porque toda reflexión comienza con análisis. Pero cuando hablamos de que el discurso académico es analítico, el mismo hecho de que dividamos los planes de estudio en asignaturas ya es un análisis separándolos. Y que la asignatura esté desglosada en temas y que los temas estén desglosados en subtemas, eso es un análisis. En el sentido cartesiano es el análisis. Y que cuando usted cuando usted va a preparar su clase, la prepara, la desglosa. Análisis es desglosa. Y se desglosa para poder profundizar y luego reorganizar. Entonces, el discurso académico tiene que ser también analítico. Algo, desde hace mucho ustedes saben, creo que lo practican, debe ser dialógico, y esta debería ser la característica número 13. Voy a llegar a 15 características porque el tiempo apremia. Dialógico, aunque, claro, muchos profesores no dejan que los estudiantes, si acaso, hagan una pregunta. No es tan mecánico y que por cumplir. Dialógico es que si el profesor, incluso si el estudiante quiere contradecirlo, pueda contradecirlo. Claro está, dentro del ambiente de respeto, no solo del estudiante hacia el profesor, sino hacia el profesor al estudiante, que a veces el profesor es irrespetuoso, que mandan a callar al estudiante o que lo ignoran o que lo minimizan y a veces hasta lo ridiculizan. Es una falta de respeto inaceptable que viola el espíritu dialógico que debe tener el discurso académico. Y el estudiante también, a veces hay algunos fresquitos que se ponen si no entienden algo. Eso va en contra del ambiente dialógico. Es un ambiente donde el profesor realmente escucha a los estudiantes. Los estudiantes escuchen a los estudiantes también. No es por llenar espacio. Y que se discutan. Y no hay que ponerse de acuerdo tampoco. Eso no es un catecismo. El discurso académico no es para ponernos de acuerdo, es para reflexionar y que cada quien pueda quedar con sus ideas bien sustentadas, que las sepa sustentar. Y que un examen no implique repetir lo que el profesor dice o estar de acuerdo con el profesor. Tiene tanta importancia que esté de acuerdo como el que no esté de acuerdo si está bien sustentada. Si se quiere que sea dialógico, implica eso. El diálogo implica no solamente escuchar al otro, es reflexionar sobre lo que el otro dice. Entonces es de doble vía y entre los estudiantes también tal vez de triple vía. El discurso académico tiene que ser pertinente, relevante
Y esa pertinencia le viene dado por algo que ya le había dicho, decir lo que hay que decir en cada asignatura, de acuerdo al nivel. Por ejemplo, una clase magistral de semiótica a estudiantes que están comenzando no es pertinente porque tal vez no es eso lo que necesitan. O hablarle de muchos libros teóricos en una clase de redacción cuando lo que necesitan es estrategia. No es que te menciona los libros necesarios, pero usted lo que tiene que darle ahí es estrategias y elaborar ejercicios adecuados, práctica adecuada, etcétera. O sea que la pertinencia, la relevancia viene dada tal vez por un poco de sentido pragmático que debe tener el discurso académico, de decir lo que se deba decir de acuerdo a las necesidades de esa asignatura. ¿Y por qué está dada la necesidad de una asignatura? Por los objetivos. Los objetivos se ponen en la asignatura precisamente para que usted se guíe por ahí y no se salga más de lo necesario. Todo lo que se haga fuera de los objetivos de la asignatura pierde pertinencia. No es que no sea importante, pierde pertinencia. Hay quienes dicen que el discurso académico debe divertir, debe enseñar divirtiéndose, divirtiéndose, enseñándose, que yo qué cosa. Ahora bien, eso es lo que dice el objetivo de la asignatura. Si la asignatura dice que el objetivo es que los estudiantes se diviertan y los profesores, eso es relevante y pertinente. Pero si la asignatura dice que es reflexionar sobre esto, esto y esto, y apropiarse de esto y que sepan escribir, eso es irrelevante. No quiere decir que tengamos que ser aburridos, pero no nos están pagando para hacer chistes, para hacernos los simpáticos, los payasos. Entonces, puede ser que una asignatura sea relevante, que sea tal vez una asignatura que dinámica, de grupo, que tal cosa. Sí, ahí puede ser relevante. Pero en una asignatura de sociología o sociología de la literatura, a lo mejor no sea tan relevante que usted se la pase de que los estudiantes estén contentos, aplaudiendo y gozando. Y por último, dentro de las características del discurso académico, creo que hay un elemento que no se puede soslayar, que es la criticidad. El discurso académico tiene que ser crítico. Y eso crítico quiere decir que el maestro y el estudiante reflexionan sobre los hechos, sobre los datos de los cuales se apropian, cuestionan todo lo establecido. Y cuestionar no quiere decir ser iconoclasta, o sea, que esté en contra de todo. Probablemente el 95% de lo que usted reflexione, usted va a estar de acuerdo, pero tiene la ventaja que al reflexionar sobre ello ya es como si fuera suyo, porque usted lo está asumiendo de manera consciente y crítica. Entonces, reflexionar sobre todo el conocimiento que se está trabajando es importante y eso ayuda a trascender los hechos. El discurso académico debe trascender los hechos. ¿Y qué trascender los hechos? Que si usted hace un comentario de un libro, no diga solamente lo que dice el libro, vaya un poquito más allá, trascienda, diga si eso es importante para quién, si es impertinente, si es relevante, si es incluso dañino, si es alienante, si es motivante, trascienda los hechos. Si se equivocó aquí, si acertó allá, vaya un poquito más allá de lo que dice el texto y usted lo va a trascender. Y eso es un compromiso del discurso académico.